¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá andamos. Linda mañana para hacer matemática, la última de la semana, para hacer con esto. Vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a ver el último tema, el gran tema que nos toca. En este caso son las superficies cuádricas. Vayan a la hojita de fórmulas, a la página, ya les digo ahora, la página 17, ¿sí? Donde empieza a hablar de las superficies cuádricas de esto. Los espero un ratito que busquen esa hojita. Bien. La superficie cuádrica ahí en la página 17, el que usa la hojita de fórmulas vieja, creo que está en la 16, no me acuerdo bien, pero dice, es el mismo titulito. Superficies, a ver acá, superficies cuádricas, te dice. Primero te da una ecuación general súper larga y grandota. Esto. Eso no lo vamos a usar, porque sería como la ecuación general de todas las superficies, todas las figuras tienen esa ecuación general. Entonces eso no se usa. Después te aparece, lo que es importante, que estas superficies cuádricas se dividen como en dos grupos, las que son con centro y sin centro. Si estás usando la hojita de fórmula nueva, arrancás primero con la sin centro. Sin centro, que ahí ya vamos a verlas estas, ¿sí? Que las sin centro son el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Y después tenemos las con centro, que están en la otra hojita, la 18, que son ahí el elipsoide, después tenemos el hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, eso, y si damos vuelta la hoja en la página 19, aparecen otras superficies que son el cilindro, la superficie esférica, súper importante la superficie esférica, siempre se saca algo de eso, y después una que dice cuádricas degeneradas, ¿sí? Que es el cono de segundo orden. Después tenemos entonces el cono. No quiere decir que es, como es cuádrica degenerada, no es que hace cosas raras, sino que en realidad todo lo de cuádricas, todo lo que vemos ahora, sale de estudiar un cono. Básicamente es eso, ¿sí? ¿Para qué es importante y por qué se los traté de hacer de esa manera? Ahí, me fijo. Porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando me den la figura es clasificarla. Entonces yo sé que van a ser, siempre son cuádricas, superficies cuádricas, y ahí tengo que ver si son sin centro o con centro, y después nombrarlas. Por ejemplo, superficies cuádricas con centro, elipsoide, y dar la ecuación, y así con todas. Estas que están acá abajo, ¿sí? El cilindro y más que nada la superficie esférica, es como que no están dentro de este grupito, pero sí están. ¿Qué quiero decir? Que son como con centro, ¿está bien? Tienen un centro, estas dos superficies. No hace falta que vos te acuerdes los nombres de estas figuras, básicamente las tenés en la hoja de fórmula y tenés hasta la figura, como es. Lo que sí tenés que saber cómo se arman las ecuaciones, que eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a arrancar con esto, con las concentro, que son las que más ejercicio nos dan, que más cosas nos piden. Y vamos a arrancar obviamente con el elipsoide. Después vamos a ver el hiperboloide de una hoja, y estas dos son los que más cálculos hay, superficie esférica también, y después les hago un resumen de todo. Voy borrando acá, entonces vayan a la hojita donde empiezan las elipsoides. Voy a borrar acá esto, el titulito. Elipsoide. A mí me da una ecuación que dice que es, a ver, lo voy a hacer así,
es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Obviamente que si estamos hablando de superficies, estamos hablando de los tres ejes, ¿no? Lo enfocamos en los tres ejes, el eje de las X, las Y y las Z. Y la figura, básicamente, es una cosita así, como varios elipses adentro uno del otro. Esto sería el eje de las X, las Z y las Y, o al revés, ¿no? O esto es X y esto es Y, si lo ven tal cual como lo tienen en la hojita de fórmula. Bien, el elipsoide, ya la palabra te lo está diciendo. Si yo te pregunto cómo está armado un elipsoide, me diría está armado por elipses. La misma palabra te lo está diciendo. Fíjate esto. Yo sí quiero dar las trazas del elipsoide. Que las trazas sería cuando yo agarro y corto esto. Por ejemplo, yo si lo corto por el eje de las Z, si a esta pelota, si yo la corto y la miro, ¿qué voy a ver? Elipses. Si yo lo corto por el eje de las Y, o por el plano que se forma entre las Y y las X, y lo miro, voy a ver también elipses. Esas serían las trazas, las mismas trazas que hicimos en el plano antes de ayer, ¿sí? Cuando yo daba las ecuaciones de las trazas, que básicamente eran las ecuaciones en el plano de rectas. Dos líneas, o sea, dos puntos, o la línea que se formaba entre dos ejes, te daba la traza en el plano. Acá, la traza va a ser la figura que encierra la superficie totales, o la que encierra el plano. Entonces, si yo te pido la traza que hay entre las X y las Y, que esto, las trazas no los tenés en la hojita de fórmulas, lo único que tenés en la hojita de fórmula es esta parte. ¿Está bien? La traza sería x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea que yo, para dar las trazas, tapé de la z. Y lo que me queda afuera es la z. ¿Qué figura se fue acá? Si vos te fijás, esto es una elipse. Vos sabés que es una elipse, y te hago esto como una ayuda para que te vuelvas a acordar de elipse, que lo vimos hace bastante, ¿sí? Que una elipse se forma cuando vos tenés los dos ejes positivos. Fíjate que los dos ejes son positivos y está igualado a 1. ¿Sí? X al cuadrado, obviamente, sobre A, más Y al cuadrado sobre B, igual a 1, pero los dos ejes son positivos. Entonces, ya sabes que es una elipse. Este A, ¿cómo le llamábamos? Semieje mayor. B era el semieje menor, o sea que de la figura de esto saldría una cosita así, que estas son las X, estas son las Y, y vos ahí tendrías el valor de A, tendrías el valor de B. O sea que yo cuando doy las trazas del elipsoide, lo que estoy dando sería una elipse en dos dimensiones. El elipsoide lo veo en tres, y las trazas las veo en dos dimensiones. Vamos con otra. La traza entre las X y la Z, por ejemplo. ¿Qué eje tendría que tapar yo? Acá, si me pide entre las X y la Z, el Y. Y la ecuación me quedaría X al cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. ¿Esto qué figura es? Vuelve a ser otra elipse. Otra elipse. ¿Por qué? Porque tengo los ejes positivos, obviamente, más, y está igualado a 1. Nada más que esta elipse, ¿entre qué ejes la veo? Entre el eje de la Z y las X. Sería capaz que es una elipse que hace así. ¿Está bien? Cosas a tener en cuenta con esto. Más allá del valor de A y de B, fíjate que no siempre cuando vos veas el elipsoide, A va a ser más grande, o sea, el semieje mayor, ¿sí? Vos tenés que ir fijándote qué número es el que está acá abajo. Por ejemplo, si yo te doy, bien, x cuadrado sobre 5 al cuadrado, más z cuadrado sobre 6 al cuadrado, por decirlo así, como un ejemplo.
si bien acá me dice que abajo de las X está el A, pero yo sé que mi semieje mayor en el gráfico va a ser este 6. Indistinto de la letra que a mí me den, ¿no? Que es C, que es A, B. Es como que yo me olvido de esa partecita cuál es que siempre A es mi eje, semieje mayor y B el semieje menor. Acá me fijo en lo que yo me voy a correr. O sea, si yo lo hago más o menos refiriendo a esto, yo sé que en X me tengo que correr 5, lo hago chiquitito, y 5. Y en Y me tengo que correr 6 y 6. Por eso me va a dar como una elipse vertical. ¿Sí? Ahora, el valor de A real, el valor del semieje mayor real sería el 6. ¿Sí? Y A real sería mi B real, sería mi 5. Indistinto, vuelvo a repetir, del A y el C que aparecen en la ecuación. Es como que yo llego hasta esta parte donde estoy dando las trazas, listo, y ahí arrojo viendo la elipse. Me enfatizo que son en dos, cuál es mi mayor y ahí queda. Y la última, voy a borrar esto porque para escribirlo ahí abajo, ¿sí? Esto lo voy a borrar también. Y la última sería la traza entre el eje de las Y y la Z. Y el eje de las Y y la Z, ¿cuál tendría que ser? El X. O sea, me queda Y al cuadrado sobre B al cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y esto es otra elipse, pero en diferentes, ahora en el eje de las Y y la Z. Capaz que es una elipse que anda así. Digo capaz porque no, como no tengo valores, no sé cuál es el semieje mayor y el semieje menor. ¿Está bien? Eso es. Pero sigue siendo lo mismo. Entonces, en los tres casos, yo tengo elipses. ¿Cuáles son las cosas que te van a pedir que hagas vos en esto? Lo primero, si siempre te piden, es clasificar a estos elipsoides. Y la clasificación, tenés que, y estaría muy bueno si tenés las hojas ahí de fórmulas escritas o sea, en papel, que vos marques los titulitos que te voy a decir ahora. O sea, el primer título que vos tendrías que marcar acá, o que resaltear, lo que sea, es superficies cuádricas. Esto es. Después, lo segundo sería cuádricas sin centro. ¿Sí? Cuádricas sin centro. Y después, los nombrecitos de las figuras. En este caso, parábola elíptico y parábola hiperbólico. En las otras, en las cuádricas con centro, el elipsoide, el hiperboloide de una hoja y el de dos hojas. Y la clasificación es poner esos títulos. Esa es la clasificación. O sea, mi clasificación va a ser, lo primero, y te lo hago así como para abajo para que te ubiques, es que son superficies cuádricas. Superficies cuádricas, se ve bien, sí. Después, ¿es con centro o sin centro? Son con centro. Bien, con centro. Lo otro que hay que anotar es el nombre de esta figura, en este caso, elipsoide. Elipsoide. Y por último, lo que vamos a anotar es la ecuación. La ecuación. Puede ser primero la ecuación de letras, esto, poner x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrada, y después la ecuación con los valores que vos te dé o los valores que vos llegues, ¿sí? Cualquiera. Pero siempre son como estas cuatro cositas. Superficies cuádricas con centro, elipsoide y la ecuación. En todas vamos a hacer lo mismo. Ya sea con centro o sin centro, siempre arrancamos poniendo superficie cuádrica, con centro o sin centro, el nombre de la figura y la ecuación. Creo que vos estás acostumbrado a escribirlo como todo, como un renglón, ¿no? Superficie cuádrica con centro, a veces aparece la palabra de revolución. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero básicamente es de la misma manera, ¿sí? Esas son la clasificación. Acuérdate que no tenés que acordarte
O sea, no tenés que memorizarte los nombres. Son medios complicados a veces los nombres, acordate, hiperboloide de una hoja, paraboloide, elíptico. Si te lo sabes, mucho mejor. Si no, no hace falta. ¿Sí? Ahí tu cabeza tiene que pensar más que nada en acordarte lo que viene ahora, más que los nombres de las figuras. Bien, eso es lo primero, la clasificación. Otra cosa que te piden son las trazas, que son esto que hicimos al principio. La traza entre las X y las Y, la traza entre las X y las Z, por ejemplo, y la traza entre las Y y las Z. Y lo tercero, que ahí lo más divertido de esto, es hacer algún cálculo. Y los cálculos que te piden son solamente de las figuras en 2D que vemos. O sea, nunca te van a pedir a vos que calcules la superficie total de la pelota, o sea, del elipsoide. Se puede calcular, está la fórmula para calcular la superficie de toda la pelota, ¿sí? No te van a pedir eso. Todos los cálculos son en base a las cónicas. Las cónicas son las figuras que se arman en 2 dimensiones. Por eso en las primeras clases vimos mucho circunferencia, elipse y parábola, porque son las 3 figuras que arman todas estas cosas. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dan un ejercicio, que ahora vamos a hacer un ejemplo, y me dicen que yo calcule la superficie en metros cuadrados, ¿sí? De la traza que hay entre las X y las Z, la superficie de quién tendría que calcular yo? De una elipse. ¿Y cómo se calculaba? A por B por pi. Entonces ahí cuando a vos te piden calcular, tenés que ir a la parte de elipse y fijarte todas las formulitas que te pueden dar. Te pueden pedir el perímetro de la elipse, la superficie, graficar esa traza, o sea, graficar en 2 dimensiones la elipse. ¿Qué otra cosa te pueden? Varias, muchas. ¿Sí? Pero todo en base a las 2 dimensiones, los ejercicios que hicimos anterior. ¿Está bien? Eso es. Entonces, antes de hacer los ejercicios ahí que están dando vuelta en la hojita que les mandé ayer, vamos a hacer uno cortito acá, para que se ubique. Completo. Voy a borrar todo esto. Voy a poner x al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 más z cuadrado sobre 36 igual a 1. Yo sé que es un elipsoide, más allá que lo tengo ahí y estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque el elipsoide, algo que no les dije y está bueno que lo anoten, el elipsoide siempre aparecen 3 ejes positivos. Los 3 ejes son positivos y siempre está igualado a 1. Todas las superficies cuádricas con centro están igualadas a 1. Si vos te fijas, el que sigue después del elipsoide, que es el hiperboloide de una hoja y el de 2 hojas, están igualados a 1. ¿Sí? Esto. Y las cuádricas sin centro no están igualadas a 1, están igualadas a un eje. Ya llegamos a esa parte. Pero vos sabés que todas las cuádricas con centro están igualadas a 1 y en exclusiva el elipsoide tiene los 3 ejes positivos. Bien, yo tengo ahí la ecuación. Vamos a dar las trazas. En realidad vamos a hacerlo bien. ¿Cómo sería la clasificación de esto? La clasificación me va a quedar cuádrica o superficie cuádrica, como quieras, con centro, el nombre de la figura, elipsoide, y la ecuación. Yo les voy a anotar acá las 2 ecuaciones, la de letra y ya con los números. X cuadrado sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y por último acá abajito, la ecuación, a ver si se ve bien. Sí, la ecuación de ya con números, que lo puedo dejar con 25, con 16 y 36, o puedo poner cuánto es A, B y C. Esto, X cuadrado sobre 5 al cuadrado más Y cuadrado sobre 4 al cuadrado más Z cuadrado sobre 6 al cuadrado igual a 1. Esta sería la clasificación.
Bien. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si a mí me piden dar las trazas también, las trazas, las pongo acá, entre las X y las Y, me va a quedar X al cuadrado sobre 5 al cuadrado más Y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1, que ahí aparece una elipse. Si lo quiero graficar como muy rápido, si estas son las X, son las Y, ¿sí? ¿Sí? Yo me voy a correr 5, menos 5, voy a subir 4, y menos 4, y se va a armar la figura esta. Lo pongo ahí, más o menos. La traza entre las X y la Z, por ejemplo, me quedaría X al cuadrado sobre 5 al cuadrado más Z cuadrado sobre 6 al cuadrado igual a 1, y ahí aparecería la otra figura, que yo en las Z, ¿cuánto me tengo que correr? 6, subo 6, bajo 6, y en X, 5 y 5. Me olvidé hacer exagerado para que se vea que es como vertical, ¿no? Esto sería 5, 6, menos 5, menos 6, etc. Y la última, que es la traza entre las Y y la Z, ¿qué me quedaría? Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado más Z cuadrado sobre 6 al cuadrado igual a 1. Y esta sería otra elipse, como vertical más o menos, porque estos son las Z, estos son las Y. Yo subí 6, me corrí 4, menos 4, menos 6, siempre centrados obviamente en el 0, 0, ¿no? Esas serían las tres trazas de la figura, o sea, las elipses que se forman con los dos ejes. Y también si te piden, por ejemplo, la superficie de la traza entre las X y la Z, por ejemplo, ¿cuánto es la superficie en metros cuadrados de la traza entre las X y la Z? Yo armo la traza, que ya la tengo, X cuadrado sobre 5 al cuadrado más Z cuadrado sobre 6 al cuadrado. Y bueno, me fijo en la formulita cómo era la superficie de una elipse. Y la superficie de una elipse se calculaba haciendo A por B por pi. O sea, el semieje mayor por el semieje menor por pi. En este caso tendría que hacer, indistintamente de las letras, si vos te fijás y comparo, a ver, esto con las ecuaciones, el A, que está abajo de las X, y el 6, o el C, que está abajo de la Z, como que cambian las letras, pero yo sé que el 6 sería mi semieje mayor, y el y el 5 sería mi semieje menor. Es indistinto acá, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con que es indistinto? No sigas las letras porque te vas a confundir. Nunca A va a ser el número más grande, puede ser otro. Como es una multiplicación, acá puedes hacer 6 por 5 por pi o 5 por 6, es lo mismo. 6 por 5 por pi igual a algo. Esto me da 94,24, vamos a ponerle metros cuadrados, por ejemplo. Ahí. Te vuelvo a repetir, es indistinto cuál valor pongas primero, ¿no? Pero vos sabés que siempre el semieje mayor va a ser el numerito más grande. En la primera traza, por ejemplo, el semieje mayor está acá, sería el 5 este. En la segunda, el semieje mayor sería el 6, y en la última, el semieje mayor sería de vuelta al 6. Fíjate que van cambiando, ¿no? Y ahí me quedan 94. ¿Qué te pueden pedir? Diego, Perímetro. Sí, decime quién me habló. yo, Pía, una pregunta. Decime. ¿Se usa el número antes de elevarse al cuadrado, digamos? ¿O es lo mismo si yo usara, por ejemplo, 36 y 16? ¿Para hacer la superficie o para dar las Sí, trazas? No. en ambos eh, casos. Bien, gracias, Pía. No expliqué eso. Siempre la superficie vos lo das con aplicándole la raíz, ¿no? O sea, sabiendo cuánto es el semieje mayor y semieje menor. ¿Está bien? Bien. No uses el
25, el 36. Esto se te va a ir al diablo, el valor este. Ah, perfecto. En las trazas es ¿Sí? lo mismo. Las trazas vos las puedes dar así, como esto, o las puedes dar con el 25, con el 16, 25, 36. Mi recomendación sería que vos las armes de esta manera, Bien, para que no se te arme el lío después, porque vos te puede pasar lo que me estás diciendo, que venís rápido haciendo el ejercicio y decís, bueno, la superficie va a ser 25 por 36 y se te arma un lío, ¿sí? Entonces, lo primero, si te lo perfecto. dan de esta manera, vos encontrás cuánto vale A, B y C, y después empezás a hacerlo todo al cuadrado y todas esas cosas. ¿Está bien? Gracias, Leo. Por favor. Bien. Y también otra cosa que me voy a decirles, que está bueno que vos los uses con los valores al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, 6, porque si te piden graficarlo, vos sabés que te vas a correr 4, 6. Si vos lo ves acá, capaz que, si lo ves de esta manera, el error típico que aparece acá es que vos hagas 25 dividido 2, ¿sí? Lo haces rápido, o 16 dividido 2, 8, y te corres 8. Te va a dar como otra cosa. Acordate que siempre, para dar las elipses, o los valores que están acá, tenés que aplicarle la raíz cuadrada. Siempre la raíz cuadrada, ¿no? Y que otra cosita es el valor solito, o sea, el 5 o el 6, el 4 o el 6 para calcular alguna de estas cosas. El cuadrado queda como en la formulita. O sea, en este caso 6 por 5 por pi. Ahí tenemos una de las figuras, el elipsoide. Como les digo, las vamos a ver todas completas y después vamos a hacer los 4 ejercicios que les mostré, que les mandé. Vamos con la otra, que es la más complicada, el hiperboloide de una hoja. Yo voy borrando acá. En realidad el hiperboloide de una hoja es divertido, tiene sus cosas divertidas.